Buenas tardes, querido público. Mi compañero Saúl Escobar Ávila y su servidora Yasmín Vasconcelos Peralta les damos la más cordial bienvenida una vez más a nuestro programa Todo Legal. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, sociedades en comandita por acciones. Buenas tardes. Sin duda alguna es un tema muy interesante, Yasmín, pero no todos ustedes se estarán preguntando, ¿a qué nos referimos con esto o no? Claro, Saúl. Según el artículo 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que la sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Pero para tener un mayor conocimiento de este tema, tenemos como invitados a Cristian Elías Gabriel Robles y Diego Armando Atanasio Reyes. Bienvenidos, compañeros, a una emisión más de este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Saúl. Antes de comenzar a hablar del fondo del tema, les contaré un poco de su historia. Como se concluye del análisis de la estructura de este tipo societario, esta sociedad resulta de la mezcla entre las disposiciones aplicables a la medieval sociedad en comandita simple con las normas de la moderna sociedad anónima. La sociedad en comandita por acciones aparece regulada en la legislación francesa de los siglos XVII y XIX. Según el maestro Mantillo Molina, fue creado como un medio para eludir las restricciones que el mencionado derecho imponía a la sociedad anónima. Mi compañero ya había mencionado el concepto, pero ¿podría volver a explicar a alguno de ustedes? Claro, la sociedad comanditaria por acciones, como bien lo dijo Yasmín, es una sociedad capitalista cuyo capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esta responsabilidad. Esto está estipulado en el Código de Comercio. A la sociedad en comandita por acciones son aplicables tanto las disposiciones que reglamentan la sociedad anónima como las sociedades de mercantiles. En este artículo, en el 208, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece como regla general que este tipo de sociedades se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos 208, 210 y 211. Ahora que entendemos un poco mejor el concepto y la legislación de las sociedades mercantiles en comandita por acciones, Cristian, ¿podrías explicar? Claro que sí. Sobre cómo? Mira, hay que destacar que tanto en su constitución como en el contenido de sus estatus, esta sociedad debe de cumplir los mandatos imperativos contenidos tanto en la Ley de Sociedades Anónimas, pero siempre respetando lo indicado en el artículo 213 del RRM. ¿Y qué implica todo esto? Para empezar, en la inscripción habrán de hacerse constar los nombres de los socios colectivos, que se encargarán de la administración social. Su constitución se realiza mediante una escritura pública y luego se procede a la inscripción en el registro mercantil. Deberán estar incluidos los estatus de la sociedad. Esto está establecido en el Código de Comercio. Ahora que ya nos has explicado sobre su constitución, muchos se preguntarán si se limita el número de socios en la sociedad en comandita por acciones, pero sabemos que no existe limitación por cuanto al número máximo de socios con los que puede contar, y su límite inferior es de 2 socios, un comanditado y un comanditario. Pero ¿cómo se constituye su capital? Pues mira, Jazz, esta sociedad tiene 2 tipos de socios, los comanditados, como bien lo decías, y los comanditarios. La diferencia es que su capital se representa por acciones, por lo que no todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades. El socio comanditario,
quedará obligado solidariamente para con los terceros por todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte o en las que no haya tenido parte, pero en algún momento administró los negocios de la sociedad. Es importante tener en cuenta que los socios comanditarios no pueden ser administradores, a pesar de poder autorizar y vigilar su sociedad. No se establece un mínimo de capital y las reservas representan un 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital socio fijo. Y como bien lo decías, existe un mínimo de 2 socios, pero un máximo ilimitado. El capital social estará dividido en acciones y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las 2/3 partes de los comanditarios. Está esto en el artículo 209 de la LGSM. Entonces, la responsabilidad de los socios colectivos es personal, solidaria e limitada frente a las deudas sociales. Los socios comunitarios tienen responsabilidad limitada al capital aportado. Ok, entonces, independientemente del derecho a formar parte de la administración de la sociedad que tienen los socios colectivos, los accionistas, en general sean colectivos o comanditarios, tienen ciertos derechos, como participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación. Derecho de la suscripción preferente, tanto en nuevas acciones emitidas como en obligaciones convertibles en acciones. Asistir y votar en las juntas generales e impugnar acuerdos sociales. Y derecho de información. Como lo decías, en el caso de los socios colectivos, la responsabilidad es ilimitada, respondiendo con sus propios bienes personales de las deudas que puedan contraer la sociedad. Al contrario, los socios comanditarios ven limitada su responsabilidad al capital aportado a la sociedad, no teniendo responsabilidad derivada de la sociedad comanditaria por acciones en sus propios bienes, que se ven protegidos de los resultantes de la empresa. No manches, ya es correctísimo esto que dices. En la sociedad en comandita por acciones, la regla consiste en que los comanditados responden de manera ilimitada, solidaria y subsidiariamente, mientras que los comanditarios responden de manera ilimitada. Como ya se mencionó, los socios comunitarios no podrán desempeñar las tareas de la administración social, que son exclusivas para los comunitarios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los administradores? La responsabilidad de ellos, como lo menciona Saúl, están formados solo por los socios colectivos, que son los que tienen responsabilidad ilimitada y están a cargo de la administración de la sociedad. Un administrador asumirá la condición de socio colectivo en el momento en el que acepte el nombramiento, y sus funciones van a ser gestionar la sociedad y representarla en las relaciones con terceros, convocar las juntas generales, informar a los accionistas, formular y firmar las cuentas anuales y redactar el informe de gestión, además de depositar las cuentas en el registro mercantil. Muchas gracias por tu explicación, Cristian. Entonces, las sociedades en comandita por acciones se disuelven por las mismas causas que las sociedades anónimas, pero además por causa de muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios comanditados, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. ¿Qué más podrías explicarnos de la disolución de este tipo de sociedad, Diego? ¿Qué más les puedo decir? Es una buena pregunta, ellas, porque mira, sí es correcto lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles en los artículos 230 y 231, se estipula lo que acabas de mencionar. Sin embargo, la sociedad no se disolverá por causa de muerte de él o los socios comanditados. Si en el contrato social se pacta que la sociedad continúe con sus herederos, esto también está establecido en los artículos 32 y 211 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Muy bien. Para terminar, quisiera mencionar algunos ejemplos de sociedades mercantiles en México. ¿Me pueden dar algunos ejemplos, Diego y Cristian, por favor? Claro que sí. Adelante, hermano, dale, Cris, por favor.
Bueno, un ejemplo que podemos tomar a nivel nacional es el de una industria que está basada en la manufactura de cuero para la industria automotriz. Esta se llama Bader de México. Ahora, para darnos cuenta de cómo saber cuando una empresa es de sociedad en comandita por acciones, su terminología debe de ser S de C por A, o sea que significa sociedad en comandita por acciones. Como lo mencionaba, Bader de México es una empresa que se dedica a la manufactura o la transformación de cuero para la industria automotriz. Y otra de la que podría ser, esa es a nivel, esa que acabo de mencionar se puede decir a nivel México, y a nivel, verlo un poquito más a nivel multinacional, hay una empresa que se llama Duke Energy Eleanor, que igual tiene la terminología de S en CA por A. Esta se dedica a la distribución y el manejo de los renovables en energía. Serían dos que podemos mencionarles. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión, Cristian y Diego. Esperemos que le haya quedado un poco más claro a nuestra audiencia qué es una sociedad en comandita por acciones. Y gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, compañero. Nos estamos viendo y cuídense en estos tiempos de COVID, chavos. Gracias. A ustedes, gracias compañeros. Adiós.